Amigos y hermanos, muy bienvenidos, muy buenos días y bienvenidos cada uno a nuestro estudio diario de la palabra de Dios. Y esta mañana, eh, continuaremos estudiando nuestro tema de este trimestre que habla acerca de los temas importantes que se hablan en el Evangelio de Juan. Ese es el tema del trimestre y para hoy, domingo 20 de octubre, llegamos ya a la lección número 4. Y el tema de esta semana es los testigos de Cristo como Mesías. Ese es el tema de esta semana, el tema de la lección número 4 que llegamos ya. Y para hoy, domingo 20 de octubre, el tema es el testimonio de Juan el Bautista. Ese será nuestro primer estudio acerca de los testigos de Cristo como Mesías. Vamos a tener una oración antes de continuar con nuestro estudio en esta mañana. Padre nuestro, gracias, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque nos das un día más de vida, Padre. Nos permite ver la luz de un nuevo día. Ahora, Señor, queremos que tu Espíritu Santo, Padre, pues pueda guiarnos, pueda instruirnos en nuestro estudio en esta mañana. Bendícenos, oh Dios, con tu presencia y aprueba, Padre, lo que vayamos a decir y lo que vayamos a hacer en este momento. Que todo sea para honra y gloria tuya y que sirva también para edificación de nuestra vida espiritual. Acompáñanos, Señor, quédate con cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, oh Dios, en Jesús. Amén. Bien, en el prólogo, que fue nuestro estudio de la semana pasada, se mencionó que existen dos grupos, los que creen y los que no creen. Además de eso, también dejamos claro, creo yo, el tema de la divinidad de Jesús. La divinidad y la existencia de Jesús, esa existencia eterna que Cristo Jesús tiene, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? No es un ser creado. Eso fue lo que platicamos durante la semana pasada. Y hablando en Juan 17:20, ahí vemos que Jesús rogó por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por la palabra de quiénes? Por la palabra de los testigos presenciales, ahí los que estuvieron con Cristo Jesús. Y en Juan 20:29, Jesús dijo también que son bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creo que en estos dos versículos está haciendo referencia a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y porque nosotros estamos creyendo, nosotros creemos sin haber visto. Creemos por el testimonio de aquellos que estuvieron ahí, por lo que escribieron ellos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y como dice el tema de esta semana, testigos de Cristo como Mesías. Solo los que vivieron en el tiempo de Jesús pueden decir que son los testigos y son los que dan testimonio de Jesús como el Mesías. Y vamos a ver en esta mañana el testimonio de Juan el Bautista, ¿verdad? Ese es nuestro estudio para esta mañana. Pero antes de ver el testimonio de Juan, de Juan el Bautista, y que lo explica Juan el apóstol, ¿verdad? Porque no es el mismo escritor de Juan, no es el mismo Juan el Bautista. Entonces, veamos primero qué dice Juan
el apóstol Juan en su evangelio qué dice acerca de Juan el Bautista. Y para eso vamos a leer Juan 1, versículos 6 al 9. Dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y es que Juan, cuando él se refiere a él mismo, nunca lo hace a través de su nombre. Versículo 7 dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, aquella luz que alumbra a todo el mundo, venía a este mundo. Primero, notemos lo que dice el versículo 6. Dice claramente que fue enviado de Dios, enviado por Dios, haciendo referencia a Juan el Bautista. Ahora, entonces, podemos decir que el testimonio de Juan el Bautista acerca del Mesías tiene un origen divino, porque fue enviado por Dios. Y es más que evidente que el apóstol, ¿verdad? Como les decía, no se refiere a él mismo, sino que se refiere a Juan el Bautista. ¿Y cuál era la misión de Juan el Bautista? Bueno, ahí tenemos el versículo 7 al 9, nos detallan esa misión. Y que debido a la ceguera espiritual que existía en esos tiempos, como dijimos en los estudios anteriores, que en los tiempos de Juan, cuando Juan decidió escribir su evangelio, el apóstol decidió escribir su evangelio, lo hizo porque la iglesia cristiana, porque los cristianos estaban siendo amenazados con tanta filosofía humana. Entonces, por eso es que Juan decidió escribir eh, su, su, su carta. Juan decidió escribir su evangelio. Claro, lo hizo inspirado también por el Espíritu Santo, no fue que él decidiera por sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la misión? ¿Verdad? Debido a la ceguera espiritual, como les decía, en esos tiempos se habían olvidado de la luz, ¿verdad? La luz que les alumbraba. Como dice ahí el versículo 9, la luz que alumbra a todo hombre. Entonces, se habían olvidado de la luz. Y Juan el Bautista había reconocido al Mesías y se refería a él como la luz, ¿verdad? Porque él mismo, Juan el Bautista, dice que él no era la luz, sino que él iba a dar testimonio de la luz verdadera. Y no está comparándose él tampoco con con Jesús, perdón, no se está comparando, ¿verdad? Tampoco queremos decir que la luz de Juan era falsa y que la luz de Jesús era la verdadera o es la verdadera. No, no se trata de esa comparación en ningún momento también, ¿verdad? Ni se está comparando la luz de él con la luz de Jesús. Dice el deseado de todas las gentes en el capítulo 11, titulado El Bautismo, en la página 84. Elena de White describe la relación que tenía Juan con Jesús, Juan el Bautista. Recordemos que eran primos, ¿verdad? Y eso lo dice acá en el deseado de toda la gente. Dice, Juan y Jesús y Juan el Bautista eran primos, estrechamente relacionados por las circunstancias de su nacimiento. Sin embargo, no habían tenido relación directa. Esto es muy importante. No habían tenido relación directa. La vida de Jesús había transcurrido en Nazaret de Galilea, la de Juan el Bautista en el desierto de Judea. En un ambiente muy diferente, habían vivido recluidos sin comunicarse el uno con el otro. La providencia lo había ordenado así. No debía haber ocasión alguna de acusarlos de haber conspirado juntos para sostener mutuamente sus pretensiones. Juan conocía los acontecimientos que habían señalado el nacimiento de Jesús. Juan sabía perfectamente
había oído hablar de la visita a Jerusalén en su infancia y de lo que había sucedido también en la escuela de los rabinos. Conocía la vida sin pecado de Jesús y creía que él era el Mesías, aunque sin tener seguridad positiva de ello. Y el hecho de que Jesús había quedado durante tantos años en la oscuridad, es decir, había estado apartado, sin dar ninguna evidencia especial de su misión, daba ocasión a dudar de que fuese ese ser prometido. Por eso Juan dudaba. Sin embargo, Juan el Bautista esperaba con fe, sabiendo que al tiempo señalado por Dios, todo quedaría aclarado. Se le había revelado que el Mesías vendría a pedirle el bautismo y entonces se daría una señal de su carácter divino y así podría presentarlo al pueblo. Eso dice el espíritu de profecía acerca de la relación de Jesús y Juan el Bautista. Muy interesante cómo lo describe Elena de White. Pero luego más, esa es eh, como la introducción de quién era Juan el Bautista que hace el apóstol en su evangelio y el, la relación que había entre Juan y Jesús, ¿verdad? Pero más adelante, siempre en el capítulo 1, en Juan 1, pero en los versículos 15 al 23, ahí hablamos ya del testimonio de Juan el Bautista. El versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él, de Jesús, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este, dice, es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, le dijo. Y le preguntaron otra vez, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú profeta? Le preguntaron. Y él respondió, no. Y ante tanta negativa le preguntaron nuevamente y le dijeron, entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Ellos querían una respuesta. Y el 23 le responde Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo, dice, el profeta Isaías. Literalmente el versículo 15 dice que Juan el Bautista testificó quién era Jesús. Allí en el versículo 15 dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, ¿verdad? Justo identifica a Jesús como el único de quien había hablado desde el comienzo de su ministerio. Solo dice, eso es lo que dice Juan. Aquel que venía después de él, pero al mismo tiempo es antes que él, ¿verdad? Porque dice ahí, porque primero dice, porque era primero que él, o sea, Jesús era primero que él. Juan nunca cuestiona la superioridad, la jerarquía y la dignidad del Mesías. Y claramente Juan el Bautista está haciendo referencia a la existencia eterna de Jesús, ¿verdad?
porque pareciera como que se contradice cuando ahí dice que aquel que venía después de él, pero al mismo tiempo era antes que él, ¿verdad? Ahí está haciendo referencia Juan a la existencia eterna de Jesús. O sea, que Jesús ya existía desde antes de él, pero que él iba a venir después de él a este mundo, ¿verdad? Recordemos que Juan es mayor que Jesús alrededor de unos 6 meses, ¿verdad? Entonces, el testimonio de Juan el Bautista lo presenta cuando fue interrogado por los sacerdotes y levitas que habían sido enviados por el Sanedrín, ¿verdad? Eh, ante la pregunta que le hicieron a Juan el Bautista de ¿tú quién eres? Y no es que se estaban refiriendo a la identidad de Juan, sino que le preguntaron eso por la misma autoridad que él tenía para predicar y para enseñar. Y por eso es la respuesta de Juan cuando Juan le responde, yo no soy el Cristo. Esa es la respuesta de Juan, ¿verdad? Y es la misma pregunta que los fariseos más adelante le hicieron a Jesús, ¿verdad? Cuando lo cuestionaron, ¿y tú quién eres? Le dijeron, ¿verdad? Más adelante ya en su ministerio a Jesús le preguntaron eso. Y de acuerdo a la lectura en el versículo 22, le exigen una respuesta de quién es él. Y Juan le responde de acuerdo a lo que estaba profetizado. El apóstol Juan escribe literalmente la respuesta que Juan el Bautista dio, donde dice en el versículo 23, yo soy la voz que clama, la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Y eso que dijo el profeta Isaías, lo encontramos en Isaías 43, donde dice, voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y en Mateo 17, versículos 10 al 13, Jesús les dijo a sus discípulos, ahí Jesús habló de que Elías vendría primero y restituiría todas las cosas, ¿verdad? Y también les dijo que Elías ya había venido y que no le habían conocido. Eso dice ahí Mateo 17, 10 al 13. Y ahí los discípulos entendieron que Jesús estaba refiriendo a Juan el Bautista, quien ya había cumplido su misión. Y por eso es que Juan el Bautista aparece como el primer testigo de Jesús como Mesías, ¿verdad? Y aquí está la lección para nosotros. Y es que deberíamos de ser nosotros los Elías espirituales hoy en día. Nosotros deberíamos de cumplir con nuestra misión también. Así como eh, Juan el Bautista respondió allá en el versículo 23, donde les dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, enderezad el camino del Señor. Y eso es lo que estaba tratando de hacer Juan el Bautista, enderezad el camino del Señor, tratando de darles un poco más de luz por la misma ceguera espiritual que en ese entonces había. Entonces, esa es la lección para nosotros y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy, preparar el camino para la segunda venida de Jesús, predicar la verdad, predicar sobre su pronto regreso. Y de esa manera estaremos nosotros cumpliendo también nuestra parte, nuestra misión y estaremos también haciendo lo que el profeta Isaías dijo en aquel entonces, ¿verdad? Que es nuestra misión,
predicar la verdad, predicar sobre la segunda venida de Jesús. Que el Señor te bendiga y mañana pues será un nuevo tema, un nuevo estudio, acá mismo en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.